Gracias al Señor y a entregarle esta mañana a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te damos por bendecirnos, por derramar tu amor y misericordia esta mañana en nosotros. Te pedimos, Padre, que alimentes nuestro corazón y nuestra vida con tu palabra y con tu presencia, Señor. Y que, como siempre te lo decimos y nunca dejaremos de hacerlo, nos haga no solamente esos oidores, sino esos hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Salmo 23. Vamos a terminar lo que empezamos hace 8 días. Hace 8 días hablábamos y estudiábamos el Salmo 23. Es corto, vamos a leerlo y luego nos detenemos en el versículo 5, que fue el que hace 8 días estábamos predicando y estudiando. Dice: Jehová mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, en la casa de Dios moraré por largos días. Dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otra versión, que de pronto un poco más entendible para estas palabras, que dice la Reina Valera, dice que Él prepara mesa para nosotros delante de nuestros enemigos, ¿ya? Que Dios prepara una mesa para mí delante de mis enemigos. Y hablábamos en la predicación anterior de que poníamos el ejemplo de esta mesa y decíamos que en esta mesa habían 2 sillas, ¿cierto? Que el Señor preparaba esta mesa para que yo me sentara en ella con Él, porque Él preparaba cada bendición que había en ella. Pero había algo que dice el Salmo 23, y Él dice que Él prepara esta mesa delante de ¿quién? De mis enemigos. Que mis enemigos están viendo, mis enemigos ven cuando el Señor prepara esta mesa para mí. Y hablábamos y decíamos de que lo que nosotros hacíamos muchas veces era darle la silla que le pertenecía al que preparaba la mesa, que es Dios, y se la dábamos ¿a quién? A nuestro enemigo. Y que muchas veces sentábamos al enemigo y el enemigo lo que hacía era destruir cada bendición que había en esa mesa para cada uno de nosotros. Pero hoy quiero mirar otro problema, otra situación que existe en la mesa que el Señor prepara para nosotros, delante de nuestros enemigos. Ahora yo diría que este es más delicado que el que vimos hace 8 días. Entonces hace 8 días hablábamos de una mesa y de ¿cuántas sillas? De 2 sillas. Una donde se sentaba Dios y otra que era para nosotros, para disfrutar de esa mesa. Pero yo quiero hablar hoy de algo mucho más delicado, y es de lo que vivimos mucho de nosotros los cristianos. Y es cuando dejamos, escúcheme muy bien, que allí está Dios en una silla, aquí estoy yo en la otra silla, y dejamos que el enemigo arrime otra silla a la mesa. Y resulta que ya la mesa se convierte en una mesa de ¿cuántas sillas? De 3. Porque entonces ya está Dios, estoy yo con el Señor, pero también está ¿qué? Está el enemigo. Está el enemigo. Y así vivimos muchos los cristianos, ¿no? Queremos agradar a Dios, pero también no queremos sacar al enemigo de nuestra vida. Y cuando yo digo que no queremos sacar al enemigo de nuestra vida, es cuando no queremos hacer esos correctivos que usted tiene que hacer en su vida. Aquellas cosas que usted sabe que no le han funcionado nunca. Aquellas cosas que saben que no son agradables a Dios, pero que tú continúas haciéndolas. Y es cuando dejamos que el enemigo arrime esa otra silla a la mesa, y ya no vamos a hacer 2, sino que vamos a hacer 3. Y le damos permiso muchas veces al enemigo que arrime esa silla
Cuando nosotros decimos cosas como la vida siempre será difícil, nada va a poder cambiar, es que no se puede hacer nada, la vida no tiene sentido, mire las noticias, mire la situación mundial, las personas a mí no me entienden, las personas a mí no me valoran, yo merezco más, la vida me ha pagado muy mal. Y cuando nosotros usamos ese tipo de vocabulario, un vocabulario equivocado, erróneo, es cuando tú le estás diciendo al enemigo, bien pueda, y arrima tu silla y siéntate aquí con nosotros. Hay algo que se nos olvida. Todos vivimos en un mundo y en una cultura corrupta. Todos vivimos en un mundo caído. El problema no está en que en esta mesa con 3 sillas esté el enemigo, es que tú le permitas que esté el enemigo. El problema de esta mesa con 3 sillas es que tienes a Dios en la mesa, disfrutas de su mesa, disfrutas de sus bendiciones, pero le permitas a Dios que prepare la mesa para ti. Y le permites al enemigo que tenga voz y voto sobre tu vida. Ese es el problema de las 3 sillas. El que tú le permites al diablo a que tenga voz y voto en tu vida. Romanos capítulo 8, vamos a ir un momento al libro de Romanos, al capítulo 8. Vamos a ir un momento allí. Y vaya al versículo 8, a Romanos capítulo 8 al versículo 8, y vamos a leer hasta el 10. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. A Dios no le agrada que le des permiso al diablo para que arrime otra silla a la mesa que Él ha preparado para ti. Hablábamos hace 8 días que qué es lo que Dios prepara en esta mesa. ¿Qué es lo que encontramos en esta mesa que Dios prepara? Bendiciones. Allí usted encuentra amor, gozo, paz, anhelos, sueños, esperanzas. Allí están colocados en esa mesa. Dios la adereza para ti, Dios la prepara para ti. Y Dios se sienta contigo y te dice, mira, está la mesa que tengo para ti. El enemigo la puede ver, claro, ahí dice que Él la prepara delante de nuestros enemigos. Pero el enemigo no puede sentarse a la mesa si tú no le das permiso para que se siente. El enemigo no puede arrimar otra silla si tú no le dices, toma una silla y arrímate aquí. Y dice que a Dios no le agrada que tú le des al diablo ese permiso para arrimar otra silla. Los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, Dios no entiende por qué le permites al enemigo que opina y decida sobre su vida. ¿Usted no ha pensado eso? Hay veces Dios no entiende cómo tú permites que el enemigo venga a opinar, y no solamente a opinar, sino también a ¿qué? A decidir sobre tu vida. Cuando eso ya no debería de ser así. Si Cristo es el Señor de tu vida, debe haber una nueva mentalidad. No podemos tener la misma mentalidad que teníamos antes. Y hoy en día vemos eso en la vida de los cristianos. Una mentalidad extraña, una mentalidad que no va de acorde a la palabra de Dios. No podemos tener esa misma mentalidad. No puedo estar en la mesa compartiendo con Dios y compartiendo con el enemigo que quiere destruirme y quitarme lo que hay en la mesa porque Dios lo preparó para mí. Eso es lo que está diciendo Dios allí en Romanos 8. Tú no puedes compartir la mesa con aquel que lo único que quiere es robar, matar, destruir en medio de tu vida. Si Cristo es el Señor de tu vida, pues debe haber una nueva mentalidad en tu vida.
Y cuando el enemigo arrima otra silla, comienza a opinar y a meterse en su vida. ¿Ya? ¿Y sabe por qué? Porque usted se lo permite. ¿Ya? Entonces, mire, el enemigo viene, tú estás a la mesa, estás allí sentado, a la mesa, ahí está Dios, pero como usted le permitió al enemigo que se sentara, el enemigo comienza a opinar. Él comienza a hablar porque usted le dio permiso. En el momento en que usted le dijo, toma otra silla, arrímala aquí, tú le estás diciendo, puedes opinar. Y entonces el enemigo viene y opina y te dice, ¿cómo te va? ¿Te va bien? Y luego te dice, él mismo te contesta, te dice, porque yo no te veo bien. Yo no te veo bien. Te veo cansado, te veo cansada. ¿Ya? ¿Cómo te va en el trabajo? Te pregunta, ¿cómo te va en el trabajo? Y él mismo vuelve y te responde y te dice, sinceramente, yo no sé cómo haces con ese salario que te dan de tan mal pago que eres, con ese jefe que te hace trabajar más. ¿Ya? ¿Cómo van las cosas en tu casa? Te dice el enemigo en la mesa, ¿cómo van las cosas en tu casa? Y ahí está Dios. Recuerde que en la otra mesa está ¿quién? En la otra silla, ahí está Dios. Y el enemigo está hablándote todo eso, ¿no? Y entonces te dice, ¿cómo te va en tu casa? ¿No ves cómo tu esposa no te respeta? ¿No ves cómo tu esposo no te valora? Te compadezco. Te mereces a la vecina. O te mereces al vecino. ¿Cierto? Y dice, ¿de qué te ha servido tanto ir a la iglesia? ¿De qué te ha servido? Yo no veo que te vaya mejor. Yo veo que te va peor. Y tú permites que el diablo, que el enemigo opine todas esas cosas estando allí en la mesa con el Señor. Y cuando estas cosas lo único que hacen es deprimirte, angustiarte y preocuparte, entonces se comerá lo que hay en la mesa y te dejará sin nada. Te dejará sin nada. Porque Él quiere robarte todo lo que Él ha preparado para ti en esa mesa. Recuerda lo que dijimos hace 8 días, que allí en esa mesa había fe, allí en esa mesa había paciencia, allí en esa mesa había amor, anhelos, proyectos, unidad familiar, salud, obediencia. Pero Él lo único que quiere es matar tu relación con Dios. Pero hay algo todavía mucho peor, ¿sabe? Y es que el enemigo está sentado en tu mesa hace mucho tiempo y tú ¿qué? Ni siquiera te has dado cuenta. Que tratas de vivir una vida cristiana, muchas veces de apariencia nada más, pero el enemigo está sentado en tu mesa. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado, te has acostumbrado, tu estilo de vida ha sido esos pensamientos negativos y de derrota. Se han convertido en tu estilo de vida. Claro que sí, vienes a la iglesia cada domingo, te congregas, oras, lees la Biblia. Por un lado, pero por el otro lado, ¿cierto? Una de las sillas que Dios te alimenta cuando vienes a la iglesia, cuando oras, cuando tomas la Biblia, pero por el otro lado, el enemigo también está ¿qué? Alimentándote, pero con toda su basura. Y enseñándote una vida diferente a la que Dios quiere para ti. Usted y yo necesitamos saber que hay un buen pastor con una vara en la mano y con un cayado en la otra, listo para defendernos y para ayudarnos. Porque con el cayado de los pastores, si han visto esas fotografías del buen pastor, de Jesús, el cayado es esa varita que tiene aquí una, ¿cierto? Una hoz.
Ese era el cayado, lo utilizaba el pastor para cuando la oveja se descarriaba, se salía, entonces lo tomaba y la jalaba, ¿sí o no? Eso hacía con el cayado. Con la vara defendía a las ovejas de los otros animales y del enemigo. Y por eso allí en el Salmo 23 dice su vara, su cayado son los que nos infunden aliento, porque el Señor está allí con su cayado y con su vara para protegernos. Tienes que aprender a conocer las mentiras del enemigo, para que Él no se siente a tu mesa, para que tú no lo invites a que tome otra silla y venga a estar contigo. Recuerde que la Biblia dice que el diablo es un padre ¿de qué? De mentiras. Y tú tienes que aprender a conocerlas. Vamos a mirar algunas mentiras del enemigo. Primero está la mentira de la comparación. La mentira de la comparación. Y es cuando él se sienta en tu mesa para decirte que la mesa de al frente es mejor que la tuya. Esa es la mentira de la comparación. Entonces tú estás aquí sentado en la mesa con Dios, pero como tú le permitiste al enemigo que también se sentara, el enemigo te dice, mira para el frente. Mira esa mesa que hay al frente. Es mejor que esta. Esa mesa es mejor que esta. En aquella mesa hay una mujer o hay un hombre que te valora mejor de lo que te valoran en tu casa, que te atienden mejor de lo que te atienden en tu casa. Allí sí te valoran, allí sí te entienden, ¿sí o no? Mira, en aquella mesa es mejor aquella mesa, porque aquella mesa no hay tanto compromiso, no tienes que obedecer tanto, ¿ya? En aquella mesa te dicen, es mejor el trabajo, te pagan mejor, tienes que trabajar menos horas. En aquella mesa le dice, por ejemplo, a los estudiantes, aquellos, deja tanta estudiadera, mira, estudias hasta las 2, 3 de la mañana, y en aquella mesa aquellos dejaron de estudiar y están ganando plata, haciendo negocios. Vete para aquella mesa, abandona tus estudios, tus carreras, tus sueños. Mejor aquella mesa, mejor aquella iglesia es mejor. Tiene un pastor mejor, más bueno, habla de amor todos los domingos, te soba todos los domingos, no está recalcándote el pecado todos los domingos, regañándote, hablando duro, gritando. Es mejor esa mesa, es mejor esa iglesia. Allá hay un club de amigos. Allá puedes conseguir un club de amigos que aquí no lo tienes. Mira allá al frente. La alabanza, luces, ese grupo. En la que estás, son con pistas. Ahí cantando con pistas. Allá hay un grupo de alabanza, hay luces. Mírala allá al frente. Mira la mesa allá al frente. El diablo siempre te dirá que hay una mesa mejor en otro lugar. Porque al diablo siempre le va a gustar que siempre compares tu vida con la de otros. Y usted siempre cae en esa trampa. Los cristianos caemos en la trampa de la comparación. ¿Ya? La trampa de la comparación es muy peligrosa. ¿Ya? Mire, yo siempre le digo a la gente, usted no está en una iglesia perfecta, ¿cierto? Y aún si usted encuentra la iglesia perfecta, no entre porque la daña. Usted no está en una iglesia perfecta. Y todas las iglesias, Dios nos usa de manera diferentes. ¿Ya? Nunca compare. Comparar no es bueno. Comparar es seguirle la corriente al enemigo de quererte sacar de la mesa que Dios ha preparado para ti.
Si no tienes los ojos puestos en la mesa del buen pastor, vas a terminar ¿qué? En otras mesas, buscando lo que no deberías de buscar, viviendo lo que no deberías de vivir. Entonces está la mentira ¿de qué? De la comparación. Tenga cuidado con esa mentira del enemigo, la mentira de la comparación. ¿Sí o no? La otra mentira que te dice mucho el enemigo ahí es la mentira de que estás condenado. Y si has creído la mentira de que no vas a salir adelante, de que no vas a poder lograrlo, de que no vas a poder con la vida en Cristo, que eso de ser una mejor criatura, eso no lo crees tú, es porque el enemigo está sentado, le has permitido esa tercera silla a la mesa que Dios ha preparado para ti. Ahora, tu Dios te acaba de decir algo en el Salmo 23, en el versículo 4. Salmo 23 en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de preocupación, de aflicción, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque camines por el valle de sombra de muerte y de problemas, tú no tienes que tener temor. Pero hay algo interesante, dice: no solo pasarás por esos valles, sino que los pasarás de la mano de Dios. Y lo vas a lograr. Pero lo vas a lograr y vas a lograr pasar si le crees al que ¿qué? Al que preparó la mesa. Porque si no le crees al que preparó la mesa, no. Mire, le voy a poner el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel lleva muchos años esclavizado en Egipto. Le piden a Dios que los saque. Estaban viviendo de las mentiras del diablo allá. Y Dios los saca y los lleva al desierto. Pero hay algo bien interesante. Ellos no pueden llegar a la tierra prometida. Recuerde que los que entraron a la tierra prometida fueron ¿qué? Fue la segunda generación, fueron los que nacieron en el desierto. Pero los que salieron de Egipto, ellos no se quedaron, murieron en el desierto. Pero yo quiero decirle algo. Cuando ellos iban por el desierto, dice, cuando tuvieron agua, Dios les dio agua. Cuando tuvieron hambre, Dios los alimentó con codornices. Dios les daba el maná cada día. Dios los bendecía y los cuidaba de sus enemigos. O sea, sí, Dios se cumple lo que dice el Salmo 23. Aunque tú pases por el valle de sombra, de muerte, el Señor va a estar allí contigo, Él te proveerá. Pero es que el problema es que usted, cuando le permites al diablo que ponga otra silla en tu mesa, te quedas y te mueres en el valle de sombra y de muerte. Y por eso vemos cristianos que viven con una mentalidad de derrota continua. Porque son contentos solamente con que Dios les dé el agua cuando tienen sed. Porque son contentos solamente que Dios les dé codornices cuando tienen hambre. Porque están contentos solamente porque hay maná todas las mañanas. Pero no salen de ahí, viven en el valle de sombra, de muerte. Viven luchando. ¿Por qué? Porque no le creían al Señor. Hable usted con cualquiera y pregúntele si cree en Dios y la mayoría le va a decir que ¿qué? Que sí, es que yo creo en Dios. Pero usted ha pensado en qué clase de Dios cree. Cree en el Dios que le da codornices, que le da agua y que le da maná. Y a mí me da mucha tristeza ver en la iglesia como hoy vemos cristianos que solamente creen en ese Dios. En el Dios que le da el agua, en el Dios que le da codornices, en el Dios que lo sana, en el Dios que hace milagros. Pero usted los ve y su vida es en valle de sombra, de muerte, problemas familiares o economías que no prosperan, vidas enfermas, falta de gozo, falta de alegría, viven más en la tristeza. Sí, ahí van, como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Dios los sostuvo, Dios no dejó de estar con ellos, pero nunca salieron del valle de sombra de muerte. Nunca salieron de allí, porque le creen a la mentira de que tú estás ¿qué? Condenado. Aunque los tiempos sean difíciles, no vamos a estar solos.
El Señor no ha prometido librarte de los problemas. Él promete estar contigo en los problemas. Y eso hay una gran diferencia. No le creas al enemigo de que las cosas no tienen solución, de que no se puede solucionar nada. No le creas al enemigo esa mentira de que estás condenado, de que no hay solución para tu vida. Porque si la crees, el enemigo se robará lo mejor de tu mesa, que se llama la esperanza. Y un cristiano se distingue por vivir de la esperanza. Yo debo de vivir cada día de la esperanza de Dios, de sus promesas, de su amor. Otra de las mentiras del enemigo es la de yo contra el mundo. Eso suena como a título de película. Yo contra el mundo. Y es cuando el enemigo nos convence de que todo el mundo te odia. Que todo el mundo no te tiene en cuenta, ¿sí o no? En tu trabajo te odian, en tu familia no te respetan, en tu iglesia no te tienen en cuenta, en el colegio, en la universidad, los profesores te la tienen montada. Tus vecinos son envidiosos. Es cuando el enemigo se sienta, arrima su tercera silla y se sienta en la mesa y te dice, todo el mundo está contra ti. Todo el mundo está contra ti. ¿No? Te odian, no te tienen en cuenta. Y el problema de eso es que cuando el enemigo te dice esa mentira de que todos están contra ti, entonces tú comienzas a desconfiar ¿de quién? De todo el mundo, ya no confías en nadie. Este me va a robar, ¿sí o no? Se le arrima a cualquiera a pedirte algo y no, me vas a estafar, me va a dar en la cabeza. ¿No? Mira, estás aquí solo y allá al fondo hay dos personas que están conversando de por qué el dólar amaneció a 5,000 pesos. Y tú aquí, están hablando de mí. ¿Qué estarán diciendo de mí? ¿Qué estarán maquinando contra mí? No han tocado el tema tuyo. Pero esas son las mentiras del diablo. Cuando te dice que todo el mundo está en contra de ¿qué? De ti. Mire, el enemigo es muy bueno sembrando semillas de duda. Y comenzamos a escuchar atentamente al enemigo. ¿Cierto? Mira, entraron y no te saludaron. No. ¿Viste? Se entró el pastor y casi te tumba. No te miró. No me llamaron. No me invitaron. ¿Sí viste? El enemigo es sutil de una manera. Mira, ¿sí viste la forma en que te habló? ¿Sí viste la forma en que te dijo las cosas? Mire, una verdad es que posiblemente pueden haber una o dos personas que no les agraden ni gusten de ti. Eso es cierto. Pero todas. Todo el mundo no está en tu contra. Todo el mundo no está en tu contra. Hay personas que posiblemente te hicieron daño en el pasado. Pero eso no quiere decir que tienes que desconfiar entonces de todo el mundo. Porque entonces, ¿cómo vas a producir fruto de amor en tu corazón? ¿Cómo vas a producir fruto de bondad en tu corazón? ¿Cómo vas a disfrutar de lo que Dios puso en esta mesa? Si tú desconfías de todo el mundo, ¿cómo vas a disfrutar del amor que hay en esta mesa que Dios ha colocado para ti? De la bondad, de la misericordia, del perdón. En el versículo 5, de allí del Salmo 23, hay algo bien interesante que dice allí. Bueno, ya lo oímos la primera parte cuando él dice que él
que Él dispone o prepara mesa delante de nuestros enemigos. Pero luego dice, unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Unges mi cabeza con aceite. ¿Ya? La parte de ungir la cabeza con aceite en la oveja, puede que para usted no tenga sentido, para algunos no tiene sentido leer esa parte. Uno lee en la Biblia, unges mi cabeza con aceite. Yo quiero que el Salmo 23 usted mire que es una analogía, es un simbolismo que está haciendo en este Salmo David del pastor ¿con qué? Con el cuidado de las ovejas. Recuerda que en la prédica anterior, hace 8 días, hablábamos que Él nos conduce a arroyos ¿qué? Tranquilos. ¿Por qué? Porque la oveja no tiene esa percepción, y la oveja cuando tiene sed no se percata si el arroyo es de corriente o es tranquilo, y que cuando es de corriente y mete su cabeza para tomar agua, su lana se moja y pesa tanto que se lo lleva la corriente. Por eso el pastor siempre lleva a sus ovejas a ríos o a corrientes ¿qué? Tranquilas. Y aquí dice, unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Hay que saber un poco sobre la vida de la oveja. Las moscas y los insectos y los parásitos, debido a la gran lana que tienen las ovejas, siempre intentan colocar sus huevos en la nariz y en la cabeza de la oveja. ¿Ya? Y entonces cuando lo logran, los parásitos se alojan en la lana de la oveja y esto genera enfermedades en el animal y les irrita la piel, y muchos parásitos se alojan en los ojos y las vuelven hasta ciegas y causan enfermedades. Por eso el pastor tenía que estarle echando ¿qué? Aceite en la cabeza a la oveja para protegerla de todos esos parásitos, de los moscos, de esos animales, para que estuvieran sanos. El aceite era como un escudo que protegía a la oveja de enfermedad. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos unge con sus promesas, nos unge con su palabra, nos unge con su presencia, nos unge con su bendición. ¿Para qué? Para que los parásitos no se asienten en nuestra vida y lo único que nos causan es ¿qué? Enfermedades. Entonces usted ve a cristianos depresivos, angustiados, preocupados, porque han permitido que bacterias y parásitos se sienten en su cabeza y dañen su pensamiento, su mente, y afecten toda su vida. El Señor, el aceite del Señor es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso lo leíamos en Romanos ahora. ¿Qué es lo que decía Romanos? Dice, si tú estás en Cristo, quiere decir que entonces el Espíritu Santo, ¿cierto? El que colócame el 9 por favor, ya creo que lo tienes allí. Se te fue, ahora sí. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Cristo no, pues no es de Cristo, dice allí. Termina el 10 diciendo, no hay problema, perdonado. Pero si Cristo está en ustedes, o sea, si hay aceite, si Cristo está en ustedes, si hay aceite, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes, ¿qué es? Es vida, es salud. Por eso entonces el pastor ungía con aceite la cabeza de la oveja. Por eso el pastor tenía que llevar a la oveja a corrientes tranquilas. Yo quiero que mire la incapacidad suya y mía como ovejas. No somos nada. Nada. A nosotros nos coge cualquier arroyito. ¿Sí o no? Cualquier arroyito. No necesitamos ni siquiera un río caudaloso. Un arroyito fuerte y nos arrastra. No necesitamos un nido de moscas. Una sola mosca que se siente en mi cabeza y ponga un huevo y ahí usted queda.
Esa es la mentira de qué? La mentira de que yo contra el mundo. Y la otra mentira que el enemigo nos dice en la mesa es la mentira de que no hay salida. Esa es la otra mentira. Es cuando el enemigo sentado en tu mesa te dice, estás rodeado, no tienes salida, no puedes hacer nada con esa situación que estás viviendo. Hace algún tiempo vengo con un problema en una rodilla, ya algunos años, algunos de ustedes saben. Hubo un tiempo en que tuve que predicar sentado, porque el dolor era inmenso. Bueno, he estado en tratamientos. El último me hicieron unas infiltraciones, un bloqueo. Pero es interesante lo que el enemigo hace. Entonces, pastor, ¿cómo le ha ido con la rodilla? Bueno, me alegra que pregunten por mi rodilla, gloria a Dios. Pero me da risa porque yo digo, no, mire, ahí me hicieron un bloqueo. Eso es demoradísimo. Se va a demorar para sanar. Después me pregunta otro, le digo lo mismo y dice, eso no funciona. A mi tía ya le hicieron eso y eso nada. Eso no le va a funcionar. Y así sucesivamente, ¿no? El médico me dijo, te vas a demorar unos 20 días que el medicamento haga efecto, pero vas a ver que va a funcionar. Fuera con el tratamiento, el ejercicio y el tratamiento va a ser Y lo he visto ya hace 20 días y ya empecé a ver esta semana. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué le pongo de ejemplo esto? Es ver cómo el enemigo, sí o no, hace eso, ¿no? Te dice, ¿no tiene qué? Solución. Eso no va a funcionar. Eso no va a servir. ¿Cierto? Ir a la iglesia no te va a servir de nada. Entregarle tu vida a Cristo no le va a servir de nada a nadie. Porque allá lo único que vas a ir es a que el pastor te trasquile la oveja. La lana te la quite toda, la plata pues no. Esa es lo único que vas a ir. Que el pastor allá coja y te mande trasquilado para la casa. Eso no te va a servir. Y es porque el enemigo sabe que esta mesa funciona. El enemigo sabe que lo que hay aquí lo preparó Dios para ti. Amor, bendición, lo que hay allí en esa mesa. ¿O es que acaso usted no le cree a la palabra de Dios? Cuando el Salmo 23 dice que Él prepara mesa delante de mis enemigos. ¿Sabe para qué? Para que los enemigos vean que es más poderoso Dios que ellos. Pero vivimos vidas cristianas derrotadas. El enemigo te convence que no puedes hacer nada, que no tienes a dónde ir. Leía en un libro hace días una historia interesante. El autor de este libro decía que el diablo monta una capilla al lado de la iglesia. Me pareció interesante la comparación que él hacía. Él dice, y entonces él dice, mira, él monta una capilla y pasa lo siguiente, dice, mientras estás aquí en la iglesia, entonces viene el Señor, te enseña, el Señor te alienta, te da promesas, oran por ti. Entonces tú sales por esa puerta, ¿sí o no? ¿Cómo sales? Usted sale con fe, sale con esperanza, usted sale con ganas de disfrutar de todas las cosas de Dios, de cambiar su vida. Pero afuera lo está esperando la capilla. Y entonces el diablo lo mete a la capilla y te dice, eso no va a funcionar. Eso te funciona las 2 horitas que estuviste ahí sentado, pero eso no te va a funcionar ahora. Eso no te va a funcionar en el hogar, no te va a funcionar en el trabajo, no te va a funcionar en tus estudios, eso no te va a funcionar. No hay manera de cambiar cualquier situación. Tú no puedes confiar en nadie, porque todos son tus enemigos. Y entonces el enemigo viene en la capilla y te dice, es mejor que te rindas, es mejor que sigas viviendo ¿qué? Tu pobre y miserable vida. Es lo único. Pero sabe una cosa, esa es la mitad de la historia. Esa es la mitad de la historia que el diablo te cuenta
Porque Él no te cuenta la otra mitad. La otra mitad es que Dios también está sentado en tu mesa. Y que Él quiere que tú te acuerdes que Él ha preparado una mesa para ti. Que Él es el pan de vida que desciende del cielo. Que Él es el aceite que es extraído de esa uva, ese vino. Que te acuerdes que Él ha preparado una mesa para ti. Dios también tiene una salida. Y Dios te corona con sus favores. Jesús pagó el precio para que usted disfrutara ¿de qué? De esta mesa. Él pagó el precio de ir a una cruz, morir por ti, derramar su sangre y hacerte libre de todo pecado. Cuando el enemigo te diga estas y muchas otras mentiras, porque yo me imagino, él es el padre de mentiras. Yo quiero que tú levantes tus ojos hacia la silla correcta. ¿Sabes por qué tenemos dificultades en esta mesa? Cuando hay 3 sillas. Porque en medio de la batalla de la vida, en medio de las aflicciones, los conflictos y todo lo que tú tienes que luchar, pones tu mirada en la silla del enemigo y no en la silla de Dios. Pones tu mirada en la silla equivocada. El problema de las 3 sillas es que pones tu mirada en la silla que no es. Y por eso el camino se te hace más difícil, el camino se te hace más complicado. Y ese es el ejemplo claro del cristiano que está allí en la mesa. Por la gracia de Dios, tú puedes tomar toda autoridad que está sobre esa mesa y que tu enemigo te la está robando. Por la gracia de Dios, tú tienes toda autoridad porque Dios te ha dado esa autoridad, porque esa mesa fue preparada para ti. Y lo único que tú has dejado es que el enemigo se siente para robarte lo que Dios ha preparado para tu vida. Un día tendremos que partir de este mundo. Y muchas veces nosotros, en medio de, lo ha visto usted, no sé si lo ha visto, yo lo he visto en personas que están de pronto viviendo ya su última etapa de la vida, una enfermedad penosa, ¿sí o no? Y yo veo gente que sufre mucho. ¿Y sabe por qué? Porque piensan que no hay a dónde ir, que ahí se va a terminar todo. Y yo tengo hoy para decirle a usted que eso es una mentira del enemigo. Que el día que eso pase, sepa que usted sí tiene a dónde ir. A la mesa, al banquete que Dios ha preparado para nosotros en el cielo, para todo aquel que cree en Él y ha entregado su vida al Señor. Creemos que todo termina aquí y nos duele tener que separarnos de este mundo. Pero sí tenemos dónde ir. Así el enemigo nos diga que no. Aquí no se acaba todo. Esto es simplemente una transición. Esto es un paso corto que nosotros damos para pasar ¿a qué? A una nueva vida. Y Dios prepara mesa delante de nuestros enemigos. Aquí en la tierra. Y la prepara ¿dónde más? En el cielo. Se lo dijo a sus discípulos. Me voy, pero me voy a preparar ¿qué? Morada. Me voy a preparar lugar para ustedes.
Es una decisión suya. Usted decide si quiere disfrutar de esta mesa con Dios el resto de vida que le quede aquí en la tierra para seguirla disfrutando en la eternidad con el Señor, o usted decide amargarse la vida permitiéndole al diablo que arrime otra silla para hablarle todas las mentiras que usted hasta este día le sigue ¿qué? Le sigue creyendo. Por su gracia, usted puede tomar esa autoridad. Usted puede tomar esa autoridad del Señor para decirle: quiero caminar contigo, Señor. Quiero creer en todas esas promesas. Cuando salga por esa puerta hoy, no le diga, cuando el enemigo lo invita a entrar a esa capillita que ha colocado ahí abajo en D1, dígale: no, yo vengo de estar con mi Padre en la iglesia, en su presencia. No tengo por qué entrar a esta capilla a oír tus mentiras. No crea que todo el mundo está contra usted. No crea que la vida es difícil solamente para usted. La vida es difícil ¿para quién? Para todo el mundo. En grande, pequeña, pero para todo el mundo. Hay situaciones que usted las considera grandes en su vida, pero no mira que hay otras personas que están viviendo situaciones aún más complejas que las tuyas, más difíciles. No le creas a las mentiras del enemigo. Tú no estás condenado. No compares. Vive siempre de la mano del Señor, de la mano de nuestro Salvador. Le invito para que se ponga de pie por un momento y vamos a orar y adorarle al Señor.